Buenos días, señores magistrados. De la lectura de la sentencia número 10 del 10 de agosto de 2021, proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Cali, se infiere que el señor juez no entendió los hechos de la demanda, ni comprendió el acervo probatorio que los confirma. Y eso lo afirmo basado en el punto 331, que el señor juez denomina responsabilidad contractual. Allí el señor juez busca una relación de tipo contractual entre la comunidad franciscana y el demandante, cosa que el demandante nunca ha alegado, nunca ha dicho que exista. Es todo lo contrario. Lo que el demandante ha alegado a lo largo de los hechos de la demanda es de que la relación es de tipo aquiniano, es extracontractual con la comunidad franciscana. Entonces, en el punto 331, el señor juez se pierde, se extravía, está buscando algo que en ningún momento se ha alegado, se ha discutido, se ha pedido. Y en el punto 332, que va de la página 48 a la 54, que él denomina responsabilidad extracontractual, el señor juez no encuentra el nexo causal. Dice que no, que allí no hubo ninguna relación extracontractual entre la comunidad y el demandante. Claro, eso ocurre porque es que el señor juez no entendió los hechos de la demanda, no entendió que todo ese acervo probatorio, todo ese derroche probatorio que él menciona, que él inclusive se burla del acervo probatorio, dice que es un derroche. En la página 47 dice que eso es un derroche probatorio, pero que eso para él, eso no lo conduce a él a encontrar un nexo causal que exista entre la comunidad franciscana y el demandante. Y eso ocurre precisamente porque el señor juez no apreció en debida forma el acervo probatorio, porque es que él dice que es un derroche, pero que eso no le sirve para nada. Y es porque el señor juez miró la prueba superficialmente. Estoy casi seguro de que la carta del padre Peña no la leyó. Las actas las miró, pero no las entendió, no profundizó en ellas. En el acta había que profundizar para poder establecer que cuando el ministro provincial, Francisco Leonardo Gómez Vergés, él firma como presidente del Consejo Máximo, pero también firma como ministro provincial, porque dice ministro provincial y la I conjuntiva y presidente del Consejo Máximo. Entonces, ¿qué ocurre? Que el señor juez dio a entender, concluyó, de que que en esas actas, con las actas no pasa nada, son normales, porque el que está actuando en esas actas es el presidente del Consejo Máximo, y por lo tanto es una cosa de la universidad, no tiene nada que ver con la comunidad. Pero no es así, porque el presidente el presidente de una junta directiva no le puede dar órdenes al representante legal de la empresa, ni le puede dar órdenes al presidente de la empresa, ni le puede dar órdenes al gerente de la empresa, que fue lo que ocurrió. El señor juez da a entender, para él es más importante el presidente, el presidente del Consejo Máximo, o sea, el presidente de la Junta Directiva, es más importante que el presidente de la empresa. Eso es un error total. Y entonces, esa apreciación errónea de la prueba lleva entonces a la
a la parte resolutiva, a los errores de la parte resolutiva, especialmente a los horrores del punto tercero de la sentencia, el punto 3 de la sentencia de la parte resolutiva. Resulta que el demandante a lo largo de la demanda lo que ha intentado, lo que ha alegado es que la comunidad franciscana interviene en la Universidad de San Buenaventura y esa intervención provoca unos dolos. Esa intervención provoca unos fraudes a la ley, provoca unas vías de hecho que finalmente terminan perjudicando al demandante. Esas vías de hecho entre la comunidad y la universidad terminan afectando al demandante y ya voy entonces a explicar de qué manera se afecta al demandante. El señor juez en todo momento habla del despido y él no entiende de que el daño que provoca el despido es la pérdida del puesto de trabajo, que eso ya fue compensado, ya fue indemnizado. Aquí no se puede discutir porque aquí estamos frente a unos jueces civiles cuya competencia no permite discutir ese asunto que ya fue dirimido y ya fue compensado. No, aquí el daño que se discute no es la pérdida del puesto de trabajo. Aquí lo que se discute es el daño que provocaron los agentes Daza y Gómez Vergés de la comunidad franciscana cuando impiden la indemnización del demandante el 11 de enero del 2005. Ese impedir que el demandante fuera indemnizado tuvo como efecto que los pagarés quedaron vencidos. Un pagaré de 78 millones, un pagaré de 9, que luego cobraron por cuerda separada en la justicia ejecutiva civil, que terminaron generando 113 millones de pesos por concepto de intereses de mora y costas, que se pudieron haber evitado si el 11 de enero del 2005 los agentes Daza y Gómez Vergés de la comunidad franciscana no le hubieran hecho fraude a la ley. Y le hicieron fraude a la ley porque ellos elaboraron la carta de despido del demandante y se le hicieron firmar a Daza, se le hicieron firmar a Peña, y cuando Peña pregunta que cuáles son las razones del despido, le dicen que no, que eso hace parte de la reserva del sumario. Y entonces el señor se come el cuento y firma. Ese hecho es el nexo causal entre la comunidad franciscana y el demandante. Esa es la situación fáctica forense, el nexo causal, el punto clarísimo en donde de allí nace el perjuicio, de ahí nace el daño. El daño comienza a desencadenarse en ese instante, en el momento en que por culpa, por el dolo de los agentes Daza y Gómez Vergés de la comunidad franciscana, no se indemniza al demandante, los pagarés quedan vivos y entonces comienza a provocarse el daño que finalmente se configura el 29 de septiembre de 2014, cuando el demandante tiene que pagar esos intereses de mora y costas a la Universidad de San Buenaventura. En ese momento del pago, allí el demandante sufre una capitis diminution total porque prácticamente queda arruinado y la Universidad de San Buenaventura y la comunidad indirectamente se benefician porque se ganan esos 113 millones de pesos injustamente, porque ese proceso ejecutivo no debió darse. Fue además completamente ilegal porque fue basado en el abuso de la posición dominante, en el abuso del derecho a despedir, en el abuso del derecho a demandar. La universidad y la comunidad explotan eso y perjudican al demandante al hacer ese tipo de actuaciones.
Entonces, tenemos que ver ahora a qué conduce eso. Entonces ya lo importante es que establezcamos que estamos hablando de dos daños. Un daño que se conoce como el despido, que consiste en perder el puesto de trabajo, que eso ya fue compensado, y otro daño que se configura aquí y es el del haber impedido la indemnización. El haber impedido la indemnización deja entonces los pagarés sin cancelar y los cobran por cuerda separada. Eso genera 113 millones de pesos y ese es el daño que se le provoca al demandante y lo provocan los agentes Daza y Gómez Vergés de la universidad, de la comunidad, que tenían intervenida en la universidad. A la universidad se le impidió que compensara ese día, que honrara los dos contratos que había celebrado con el demandante 3 años antes, para el evento de que si él era retirado o se retiraba, renunciaba al plazo, de tal manera que el valor de los pagarés se podía cruzar con el valor de la indemnización, con el valor de su liquidación laboral. Pero ello no fue posible por el dolo ocasionado ese día por los agentes Daza y Gómez Vergés, que impidieron que la universidad indemnizara al demandante. Entonces, esa mala apreciación o esa errónea apreciación que el señor juez hace de la prueba, inclusive él se burla de la prueba, dice que eso es un derroche probatorio, pero ese derroche probatorio no le sirvió para nada. El error de él es haber pensado que el presidente del Consejo Máximo podía hacer eso, hacer todo lo que hizo. Por ejemplo, la carta que manda él, ni siquiera como presidente del Consejo Máximo podía dar esa orden. Es que un presidente de una junta directiva no le puede dar órdenes no le puede dar órdenes al representante legal de la empresa, ni al presidente de la empresa, ni al gerente de la empresa. Eso era absurdo, pero el señor juez lo vio normal, le pareció que eso no, las actas le parecieron normales, las cartas le parecieron normales, y resulta que él no cayó en cuenta, ahí se le olvidó el derecho al señor juez. El señor juez, con todo respeto, en ese punto, esa conjuntiva se le olvidó al señor juez. A él se le olvidó que esa conjuntiva, para todo el mundo, lo que implica es que el señor allí está actuando obligando a los dos cargos, tanto al de ministro provincial como al de presidente del Consejo Máximo. Él allí está obligando a ambas entidades. Si él no quiere obligar a la comunidad, entonces él no debe poner ministro provincial ni usar el sello medieval de la Orden de los Hermanos Menores, sino poner simplemente que él es el presidente del Consejo Máximo y que él es Francisco Leonardo Gómez Vergés y poner el sello de la universidad. Pero es que en esas cartas y en esas actas, él pone el sello de la orden y el sello de la universidad y pone el ministro provincial y pone presidente del Consejo Máximo. Como se trata del mismo personaje, es obvio, y eso tampoco lo entendió el señor juez, que el cargo de ministro provincial es un cargo muchísimo más alto que el de presidente del Consejo Máximo. O sea que ministro provincial mata presidente del Consejo Máximo. El ministro provincial es un personaje que está casi para ser general, o sea, para ser el hombre más importante de la comunidad en el mundo. El otro es simplemente el presidente de la junta directiva. Y un presidente de la junta directiva, por el hecho de ser presidente de la junta directiva, no se vuelve empleado de la universidad, ni se vuelve funcionario de la universidad, ni hace parte de la universidad. No. Él sigue siendo un tercero, él sigue siendo el ministro provincial.
Entonces, pensar de que por el hecho de que él es el presidente del Consejo Máximo, él hace parte de la universidad y él deja de ser ministro, no, no es así. Por eso digo que el señor juez se extravió. El señor juez no entendió no entendió los hechos de la demanda y apreció mal el acervo probatorio. Precisamente de esa apreciación mala del acervo probatorio lo lleva a no entender los hechos de la demanda. Porque es que uno los hechos de la demanda, para poderlos entender, los tiene que, obviamente, fundar en las pruebas. Y entonces, si uno no apreció bien la prueba, pues no va a entender el hecho. Porque la prueba es la confirmación del hecho. Entonces, si yo aprecio el acta mal, si yo aprecio las cartas mal, si a mí me manda una carta, como pasó la carta del 14 de abril de 2021, que la Universidad de San Buenaventura le manda al señor juez, y le dice que el 3 de diciembre del 2020 quemaron toda la prueba de este proceso, que la destruyeron, cuando ellos se habían notificado de esta demanda en el 2019. La destruyen un año después de haberse notificado. Y el señor juez no dijo nada, ni se pronunció sobre eso, sobre esa cosa tan espantosa en la demanda. Entonces, en la sentencia. Entonces, el señor juez apreció irregularmente la prueba. Más aún se burla de ella, dice que eso es un derroche probatorio, ¿no? Pero resulta que el derroche probatorio era necesario traer las actas, traer las cartas, traer los informes, traer los contratos, las revocatorias de los mandatos, traer todo eso que se aportó, era necesario traerlo para poder probar los dolos, para poder probar las vías de hecho, para poder probar las irregularidades que Daza y Gómez Vergés cometieron dentro de la universidad en nombre de la comunidad. Entonces, el abuso de la posición dominante, el abuso de lo que se conoce como obediencia religiosa, ese abuso confundió al rector y lo hizo olvidar de que él era la máxima autoridad de la universidad, que él además tenía un gorila, que es el artículo 69, que es la autonomía universitaria, pero él se olvidó de eso, se olvidó, y entonces se olvidó informar al presidente de la República, informar al Ministerio de Educación, informar al ICFES de que estaba ocurriendo esto, de que el provincial lo estaba interviniendo, una intervención completamente ilegal, porque eso no está permitido. El único que puede intervenir en una universidad es el señor presidente de la República, y en un momento dado, obviamente, si las personas se ponen por fuera y por encima de la Constitución y la ley, pues ya los señores jueces de la República y la Fiscalía, etcétera, pueden entrar ya a la universidad. Porque la autonomía universitaria no es absoluta, es relativa. Entonces ahí es cuando se equivocan muchas veces y piensan que no pueden intervenir las universidades, y eso no es cierto. Nadie se puede poner por fuera y por encima de la Constitución y la ley. Ninguna universidad, ninguna comunidad, nadie se puede poner por fuera y por encima de la Constitución y la ley. Por lo tanto, la autonomía es relativa. La tienen también el Banco de la República, la tenía la Comisión Nacional de Televisión, pero eso no era absoluta. No, si estos señores en el Banco de la República comienzan a cometer fechorías, o en la Comisión Nacional de Televisión, también pueden obvio. Los señores jueces de la República tienen jurisdicción en toda la República. Aquí no hay repúblicas independientes. Entonces, la universidad no se puede volver una república independiente, ni el Banco de la República, ni la Comisión Nacional de Televisión. No, eso es relativo. Esa autonomía
se respeta siempre y cuando obren conforme con la Constitución y la ley, y en el momento en que se apartan de la Constitución y la ley, ahí mismo le cae los jueces, la fiscalía, y le cae todo el mundo, y la presidencia de la República, etcétera, etcétera, a estas personas. Es obvio, porque si no, entonces estaríamos hablando de repúblicas independientes, y aquí en nuestro país no existen esas repúblicas independientes. Pero resulta que como la comunidad intervino en la universidad, allí sí se creó una república independiente, porque allí no funcionaba la Constitución y la ley, sino que funcionaba la regla franciscana de la regla de San Francisco de Santa Clara, la regla medieval. Convirtieron a la universidad en un convento. Y entonces fue atroz, fue espantoso. Eso no, el señor juez no lo entendió, no lo comprendió, no lo quiso entender. El hecho es de que él no entendió los hechos de la demanda y no supo apreciar la prueba. Precisamente por apreciar mal la prueba, confunde completamente los hechos de la demanda. Entonces esa confusión lo lleva a producir el punto tercero de la parte resolutiva de la sentencia, que tiene 3 horrores. Resulta que en la parte motiva, el señor juez encuentra, resulta que el señor en la parte resolutiva encuentra aprobados, dice que tengo aprobados 3 excepciones. Voy a comenzar por la más terrible de todas. Dice que encuentra aprobado la imposibilidad de pagar 2 veces el mismo daño, así denomina a su excepción la comunidad franciscana. Y entonces, pero en la parte motiva, y ahí es donde está la contradicción de él, dice que encuentra probado que no existe cosa juzgada entre la comunidad franciscana y el demandante. No existe cosa juzgada. Por lo tanto, ergo, la cosa juzgada apenas está cocinando en la cocina, o sea, apenas está en el horno, apenas está procesando por primera vez la cosa. Pero concluye en la parte resolutiva que encuentra probado la imposibilidad de pagar, que encuentra probado por parte de la comunidad franciscana la imposibilidad de pagar 2 veces el mismo daño. ¿Cómo puede el señor juez llegar a esa conclusión? ¿Con fundamento en qué prueba? Si por un lado está probado, que él mismo lo ha dicho, que el demandante nunca ha demandado a la comunidad. Y segundo, está de la realidad procesal salta que efectivamente nunca en la historia de la comunidad le ha pagado un solo centavo al demandante para compensar ese daño que sus agentes le ocasionaron el 11 de enero del 2005. Entonces, si nunca ha demandado a la comunidad y la comunidad nunca le ha pagado un centavo, ¿cómo puede concluir que encuentra probada la imposibilidad de pagar el daño 2 veces? Está implícito, por lo tanto, que efectivamente la comunidad ya pagó una vez y que si ahora le paga de nuevo, pues pagaría 2 veces. No, totalmente es una contradicción total del señor juez. Y con todo respeto solicito a los señores, a los honorables magistrados, que declaren no probada esa excepción. La segunda que él encuentra es que encuentra probado la inexistencia de una responsabilidad de tipo contractual o extracontractual entre la comunidad y el demandante. Ya hemos visto, y el demandante lo ha dicho, de que nunca ha alegado que exista una responsabilidad de tipo contractual, porque él nunca ha celebrado contratos ni convenios con la comunidad, y siempre he dicho que es que la relación con la comunidad nace de unos dolos, de unas vías de hecho, de unos atropellos, de unas ilegalidades que cometieron Daza y Gómez Vergés en nombre de la comunidad franciscana dentro de la Universidad de San Buenaventura, que lo terminaron perjudicando a él. No es solamente que las actas dicen que hubo intervención, no, son los hechos, los actos de intervención que fueron horrorosos.
obligan, el ministro provincial obliga al rector Peña a que vincule 4 personas para que trabajen con DASA, que era la representante de la comunidad franciscana. Ella no trabajaba con la universidad. Ella había celebrado un contrato de mandato por 800 millones de pesos. Óiganse bien, si todavía 800 millones es una cantidad de dinero, imagínense 800 millones en el 2004, cuando el dólar estaba a 1.800 y hoy está a 4.000. O sea que estamos hablando casi de 2.000 millones que costó ese contrato, y ese contrato se lo hizo pagar el ministro provincial a la Zamora Arturo. O sea, el padre Peña tuvo que pagar ese contrato a Marta Lucía Daza por orden del ministro provincial. Ese es un dolo, porque es que un tercero no le puede dar órdenes al rector, que era la máxima autoridad, para que pague un contrato que él ha celebrado con otro tercero. O sea, que pague un contrato celebrado entre 2 terceros. 2 terceros que eran la comunidad franciscana y Marta Lucía Daza, eran 2 terceros. Pero lo obligó y le hizo pagar ese contrato. Y por obediencia religiosa, el padre Peña lo hace. Ahí está en la carta del padre Peña, él lo dice. Entonces, no es solamente la palabrita en las actas de que fue intervenida, sino son los horrorosos actos de intervención que los voy a explicar a continuación. El primero es el de haber obligado a que el rector contratara 4 personas para que integraran el equipo investigador de DASA que adelantó la investigación secreta, donde atropellaron a todo el mundo. Ahí no existía la presunción de inocencia, ahí no era sin abogado, ahí no había expediente, la gente pedía ver los expedientes y no había luego nos dimos cuenta que expediente no había ni pruebas tampoco. Fue totalmente atropellador. Las personas querían ver el expediente para saber cuáles eran los cargos, cuáles eran las pruebas que los imputaban, pero eso no fue posible porque fue a la usanza medieval. Convirtieron a la universidad en un convento, y entonces a la usanza del convento, a la manera como se juzgan a los frailes. Era como inquisitivo, fue completamente inquisitivo, parecido al de la Inquisición. Así fueron juzgados. Hicieron de juez y parte, obviamente. Aquí esos actos estaban violándole la competencia tanto al presidente de la República, porque es el ICFES y es el Ministerio de Educación el que puede adelantar esa investigación, o el señor juez, los jueces de la República. Entonces, le usurparon las funciones constitucionales y legales al señor presidente y a los señores jueces, porque terminaron haciendo de juez y parte, la comunidad haciendo de juez y parte. Era Marta Lucía Daza juzgando en nombre de la comunidad franciscana dentro de la universidad, todo permitido por los rectores, porque los rectores eran unos convidados de piedra, porque como usaron esa herramienta que se conoce como obediencia religiosa, y ese otro poder que es el llamado abuso de la posición dominante, o sea, basados en esos dos frentes, abuso de la posición dominante y obediencia religiosa, confundieron a los rectores. Al rector Peña lo confundieron. Entonces le dijeron: mire, usted tiene que portarse como un buen hermano menor, es decir, haga lo que se le dice, porque si no, no me lo estoy inventando, lo dice Peña en su carta. Si no, entonces avise para poner otro, para que entonces haga lo que usted no quiere hacer. El señor obviamente llegó a un punto en que ya no aguantó, reventó, se aburrió, no digo otra palabra, se aburrió de los atropellos de esta señora, de los atropellos del ministro provincial, de los insultos, y entonces renuncia, dice que renuncia y que porque todavía está a tiempo de hacerlo. No es cierto, él no estaba ya a tiempo, el 80% de los atropellos ya se habían cometido, él ya había expulsado, él ya había liquidado a más de 40 personas. Por lo tanto,
pero sí le reconozco que al final se le enfrentó a ese monstruo que era el ministro provincial y a ese monstruo que era Marta Lucía Daza. A esos dos bandidos, porque eran unos bandidos que se metieron dentro de la universidad y con la anuencia del rector hicieron lo que quisieron. Otro acto atroz de la intervención fue que ordenó que terceros entraran a ver los archivos propios y digitales y sacaran archivos fuera del campus. Bueno, una cosa espantosa. Eso es un dolo, pero el señor juez no lo quiso ver. Permitió el despido de 55 personas, obligó al rector a despedir a 55 personas. Un tercero dándole órdenes al rector general con una autonomía constitucional del artículo 69. No, eso fue una cosa, una ignorancia total de las facultades del rector y un abuso total del ministro provincial sobre el rector. O sea, lo atropelló, el señor se dejó atropellar por ignorancia. Por eso he dicho que la universidad pecó allí, fue por culpa, por impericia, imprudencia, violación de reglamento, desidia, ignorancia, una ignorancia total. O sea, uno lee esos documentos y se eriza de los estúpidos que son esos documentos, de lo que dicen ahí, o sea, de las barbaridades que allí escribieron. Pero no, el señor juez le pareció normal esas actas, le parecieron normales las cartas, esos informes le parecieron normal, y entonces obviamente esa mala interpretación de la prueba conduce a los errores de su sentencia del punto tercero, que es contra evidencia. O sea, va contra la evidencia, va contra el acervo probatorio. Es una pésima interpretación, o sea, la interpretación de la prueba, la apreciación de la prueba fue gaseosa, o sea, superficial, y obviamente esa prueba no se podía apreciar superficialmente, sino que había que llegar al fondo de la prueba, entender de que ese señor, cuando firmaba ministro provincial y presidente y presidente del Consejo Máximo, estaba obligando a ambas entidades, dos entidades completamente distintas. La primera está dedicada a la educación, está dedicada a la investigación, al apoyo social, y la otra es evangélica, totalmente mendigante, dirigida a las misiones, es misionera. Entonces, es una comunidad de personas, la otra es una comunidad de bienes. Entonces, son dos entidades, pero el señor juez las interpretó como si fuera una sola. Y por eso las conclusiones, porque dice, pero ¿de dónde saca él que pueda, que la imposibilidad de pagar el daño dos veces? ¿Cómo así? Si es que el daño que se pagó fue la pérdida del puesto de trabajo y eso fue laboral y eso ya está compensado. Acá el daño se llama es impedir la indemnización del demandante que provoca el daño, porque dejan los pagarés sin cancelar y esos pagarés luego generan 113 millones de intereses de mora y costas que se pudieron evitar si ese día, el 11 de enero del 2005, los señores jueces, los agentes Daza y Gómez Berge de la Comunidad Franciscana no hubieran impedido a la universidad, que la tenían maniatada, la tenían totalmente atropellada, la tenían absorbida, porque eso fue una imbricación, estaba absorbida. No existía la figura del rector. El rector era un convidado de piedra, era un rector de bolsillo. Ya expliqué que tenía que hacer lo que se le decía, si no colocaban otro. Entonces, al no apreciar la prueba como tenía que apreciarla, obviamente entendió la demanda de otra manera, porque los hechos están fundados en las pruebas, porque es que las pruebas son las que confirman los hechos. Pero si yo aprecio mal la prueba, pues obviamente el hecho lo voy a entender diferente. Entonces, él se puso a buscar una responsabilidad contractual con la comunidad cuando
a lo largo y ancho de la demanda se dice que es que la responsabilidad sanquiliana surge de un accidente de tránsito, donde hubo muertos, heridos, carros destruidos, para usar una metáfora, para usar una analogía, y de ese accidente, o sea, ese es el nexo causal, y allí nace la relación que existe entre la comunidad y el demandante, que le da derecho al demandante, a ella la obliga, de acuerdo, con fundamento en los artículos 1494 y 2341 del Código Civil, obliga a la comunidad a resarcir el daño y al demandante le da, correlativamente, le da el derecho para demandar la reparación de ese daño. Entonces, con todo respeto, solicito a los honorables magistrados que ese punto, la inexistencia de una responsabilidad contractual, esta contractual por parte de la comunidad franciscana con el demandante, se declare no probada, porque obviamente están probados los dolos, están probados las vías de hecho, están probados los atropellos que terminaron perjudicando al demandante, especialmente el haber impedido que lo indemnizara. Ese hecho de haber impedido que lo indemnizaran es el nexo causal que le da derecho a él ahora a solicitar que se le resarza ese daño. Entonces, con todo respeto, solicito a los honorables magistrados que declaren esa excepción no aprobada. Y la última, que es la primera, que es, él también encuentra aprobada la falta de legitimación en la causa por pasiva. No, pues por eso es que él no entendió la demanda, por eso es que, y no la entendió porque apreció mal la prueba. Si él hubiera apreciado bien la prueba, entonces la prueba lo lleva a entender los hechos de la demanda, porque es que los hechos están fundados, la prueba de los hechos es precisamente el acervo probatorio. El acervo probatorio es lo que confirma el hecho. El hecho es simplemente una narración de las bestialidades que estas personas hicieron. Pero es que lo maravilloso de esta demanda es que están las pruebas, están las actas, están las cartas, están los informes elaborados por ellos mismos. Son unos informes totalmente brutales, totalmente ilegales. Eso no se podía hacer, esas actas no se podían elaborar, esas intervenciones no se podían hacer, esas órdenes no se podían dar. Pero el señor juez le pareció normal, le pareció que eso era correcto. Él se olvidó que existe la autonomía universitaria, que la comunidad es un tercero. La comunidad no es la universidad, señor juez. La comunidad es un tercero, es una persona independiente que intervino en la universidad. Es la fundadora, se metió la fundadora al campus. El señor presidente de la República lo piensa 800 veces antes de hacer eso, pero aquí la fundadora se metió al campus. Entonces fue atroz, fue horroroso. Entonces lleva, y por tal razón, porque es contraevidente con el acervo probatorio, solicito respetuosamente a los señores magistrados que declaren esta excepción también no probada. Es decir, el punto 3 hay que declararlo no probado porque es contraevidente. El punto 3 de la sentencia, de la parte resolutiva, contradice la parte motiva y contradice la prueba. Está en contradicción con la prueba. Es decir, lo que el señor juez concluye no está probado, es todo lo contrario. La prueba dice es todo lo contrario de lo que el señor juez está diciendo allí. Él concluye, pero con fundamento ¿en qué? Que la imposibilidad de pagar el daño 2 veces, pero ¿de dónde? Es decir, ¿en qué prueba se basa para decir eso? Entonces, una contradicción total. El señor juez se perdió, se extravió, no entendió los hechos de la demanda, apreció mal la prueba. El señor por lo tanto, esa sentencia es confusa, es una sentencia confusa y sobre todo confusa en el punto 331, en el punto 332, que conduce a las bestialidades que se dicen en la parte resolutiva, en el punto 3 de la parte resolutiva de la sentencia, que con todo respeto solicito
a los señores magistrados la declaren no probada. Por lo tanto, la sentencia hay que revocarla y hay que condenar a la comunidad franciscana, primero porque ella es responsable por el hecho de sus agentes. O sea, no podemos mirar al costado con relación a las atrocidades que cometieron Marta Lucía Daza Rengifo y Francisco Leonardo Gómez Vergés en nombre de la comunidad franciscana. A la comunidad hay que condenarla porque ella es responsable. Es responsable por el hecho de sus agentes Daza y Gómez Vergés, por todas las atrocidades que cometieron dentro de la Universidad de San Buenaventura. El haberse metido al campus y el haberle dado órdenes al rector, haberlo atropellado, etcétera, etcétera. Por favor, ruego, lean la carta del padre Peña y verán que todo lo que estoy diciendo es así. Y segundo, hombre, para aceptar un precedente, para que ninguna otra comunidad se le ocurra hacer lo que esta hizo, de que la comunidad funda la universidad, las comunidades fundan sus universidades, pero son personas jurídicas independientes, no se les puede dar órdenes, no pueden ir allá y meterse al campus y entonces usar la posición dominante de ministro provincial sobre el rector, esa cosa espantosa de la obediencia religiosa, y entonces confunden a los rectores, confunden a los frailes, confunden a los sacerdotes, y entonces el sacerdote dice, no, pero es que llegó mi papá y mi papá me está dando órdenes, porque es que el ministro provincial es el superior del fraile y del sacerdote, etc. Entonces, pero como están en las universidades, y las universidades son autónomas y además tienen autonomía constitucional, no se puede allí. El único que puede intervenir las universidades es el señor presidente de la República, y para hacerlo lo piensa 800 veces antes de entrar. No, aquí se metió al campo la fundadora y el señor juez le pareció normal. El señor juez le pareció, claro, porque es que el señor juez, con todo respeto, se le olvidó el derecho. Se le olvidó el derecho porque se le olvidó la I conjuntiva, de que esa I unía, esa I, al poner el señor I, ministro provincial y presidente del Consejo Máximo, siendo él en la misma persona, estaba obligando a ambas entidades. Porque entonces, ¿cómo podemos decir, no, es que solo a una y no a la otra? No, la interpretación no puede ser así. Sería una interpretación sesgada, y la interpretación del juez fue sesgada. Se sesgó por el Consejo Máximo y se olvidó del ministro provincial. Entonces, eso lleva a los errores espantosos de su sentencia, y por eso esta sentencia, con todo respeto, debe ser revocada. La comunidad debe ser condenada, primero porque es responsable de todos esos hechos, de todas esas atrocidades, y segundo, para sentar un precedente para que nunca más vuelva a ocurrir en la educación superior colombiana un hecho tan espantoso como ese. Muchas gracias, señor.